con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:29 minutos de la mañana, del mediodía. A pesar de que la mayoría de los territorios del mundo pertenecen a alguna nación y gozan de ciudadanos, hay pocas zonas del planeta que no tienen una nación propietaria. Para entender cómo se gestionan estos territorios, tenemos con nosotros a Jonathan Benavides. Él es politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio. Además es profesor universitario y actualmente está doctorando en ciencias políticas. Pero antes vamos a escuchar un trabajo especial realizado por nuestra productora Daniela Pérez para ponernos en contextos de estos territorios de nadie. Terranolios significa literalmente en latín tierra de nadie. Esta expresión se utiliza para referirse a trozos de tierra que no pertenecen a ninguna persona, gobierno o institución, por lo cual no están bajo la soberanía de nadie, como es el caso de la Luna, la Antártida, Birtowil, un pequeño territorio sin dueño en la frontera entre Egipto y Sudán, entre otros. El concepto tierra de nadie ha tenido varios significados a lo largo de la historia. Si bien ahora se usa para hablar de estos lugares del planeta que siguen sin dueño, en su momento también se empleaba para reclamar territorios a los nativos de otros lugares en nombre de reinos y metrópolis muy lejanas. La idea romántica e idealista de que el planeta es de todos y para todos resulta una utopía en manos de las fuerzas políticas. Ni las fronteras son naturales ni la Tierra pertenece a la humanidad en su conjunto. Las porciones del planeta casi siempre pertenecen a alguien, y esa es la idea, la de la posesión y la conquista, la que subyace a la historia del ser humano. Por ende, Terranolios es un concepto jurídico que apela a la idea de que si el territorio está vacío, se puede reclamar, pero también recoge la idea de que la historia la escriben los ganadores. Bueno, y hoy es el tema que nos ocupa aquí en Agenda Éxitos, estos territorios de nadie. Ya nos decía Daniela, bueno, que eso de pensar en territorios de todos es como un poco utópico y en definitiva la práctica indica que lo que esté sin dueño, pues alguien se apropia y forma parte de sus propios intereses. Precisamente para hablar acerca de esto, le damos la bienvenida ahora sí a Jonathan Benavides, politólogo y especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio, además de ser profesor universitario. Profesor Benavides, gracias por acompañarnos en Agenda Éxitos. ¿Cómo se gestionan entonces estos territorios que no tienen un estado, una potencia, un país que los reclame como propios? Bienvenido. Muchas gracias, un placer aceptar esta invitación a su programa para compartir un tema bastante interesante, además, y muy poco conocido por la gente, porque además no es muy común. De hecho, actualmente en el mundo solamente existen dos territorios formales que pueden considerarse como bajo el principio del terra nullius, y un tercero que de manera informal podría entrar también en esta categoría. Como bien lo decía la investigación que ustedes realizaron, en el mundo existen dos territorios formales, uno, el Birtawil, al sur de Egipto y el norte de Sudán, que quedó como resultado de la creación de la línea fronteriza sobre el paralelo 22 a principios del siglo XX. Y luego, cuando culmina el mandato británico, en la época de la descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, quedó este territorio de poco más de 2.600 kilómetros cuadrados del desierto del Sahara. Y ni Sudán lo ha querido aceptar como territorio propio, ni Egipto tampoco, puesto que Egipto se enfocó en un segundo territorio que creaba esta división fronteriza que realizaron los británicos, que fue el de Jalalab, que da a la frontera en el límite ya del Mar Rojo, y es un territorio más rico porque tiene puertos, etcétera. Sí. Sudán se ha negado a aceptar la posesión de Birtawil, porque eso significaría renunciar a los derechos de soberanía sobre Jalal. Entonces, bueno, quedaron esos 2.600 kilómetros cuadrados allí a la intemperie, que por cierto, hace aproximadamente unos 30 años, un ciudadano de la India
fue en un viaje hasta dicho territorio y se autoproclamó dueño y soberano de ese territorio y emperador, creando un imperio sobre la arena, pues. Ok. El segundo territorio que cubre esta característica es el Mary Beer Land, que es una masa de hielo de aproximadamente poco más de 1.600.000 kilómetros cuadrados en la Antártida, que con el Tratado de la Antártida en 1959, que prohibió la ampliación o creación de reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, bueno, quedó como un territorio protegido y tierra de nadie. Vamos a hacer una pausa, profesor, porque nos corresponde a esta hora, porque no quiero cortarle la explicación que nos dé luego a propósito, porque sabemos que en la Antártida, por ejemplo, hay bases científicas, hay espacios donde sí además está habitado y hay algunos intereses, sobre todo, como le digo, desde el punto de vista científico. Pero bueno, al regreso de la pausa, ahondamos más en materia de lo que ocurre específicamente con la Antártida y también con algunos territorios, bueno, no sé si serían territorios, unos espacios acuáticos, tal vez ahí en el medio sobre todo del Pacífico, en el medio del Atlántico, que pudiera pensarse también que son tierras o espacios de agua que no pertenecen a nadie. Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando acerca de este tema con el profesor Jonathan Benavides. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado.
Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla, el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código de
vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que busca... Hace 74 años inició una historia de tradición venezolana y es la del Central Madeirense, el supermercado que ha crecido con nosotros, ha superado retos y se ha adaptado a las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que hagas tu mercado de forma online o que visites las sucursales de Caracas, La Guaira y los Altos Mirandinos o que nos sigas en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense, viva mejor por menos. Y en Laboratorios Elmore tenemos más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de sus distintas marcas: Tachipirín, Tachiforte, Liolactil, Brugesic de 200 miligramos, la Farcaína, Flatoril, Tantum y Micofentin. Apenas unos cuantos de los muchísimos productos de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria. Ya lo sabes, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Los que dicen es más triste andar a pie, aún no han solicitado un crédito automotriz Banplus. Elige un vehículo nuevecito de las marcas reconocidas que tenemos para ti y llévatelo directamente desde nuestros concesionarios aliados con plazo de 36 meses y hasta 70% de financiamiento. Consulta en banplus.com y conoce más detalles del crédito automotriz Banplus, porque en Banplus hacemos país de la mano contigo. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:46 del mediodía. Seguimos conversando con el profesor Jonathan Benavides, politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Medio Oriente, profesor universitario y ahora doctorando en ciencias políticas. Y dejamos pendiente, hoy estamos conversando, por cierto, a propósito de los territorios de nadie, como puede ser la Luna, como puede ser la Antártida, y también ese territorio que nos decía el profesor que está ubicado entre Egipto y Sudán y que no está siendo reconocido por ningún país, cosa que nos llama la atención, que incluso en el caso de Sudán se han negado a adoptar ese territorio, cuando la historia de la humanidad está marcada por guerras donde la gente se mata por ocupar un territorio, que se tome la decisión de rechazar un espacio territorial, pues nos llama la atención. Pero nos decía, profesor, acerca de lo que pasa en la Antártida, donde sabemos que hay bases científicas, que hay algunos espacios habitados, básicamente pues para la investigación, pero que forma parte de ese vasto espacio al sur del planeta donde no forma parte de ninguna nación y donde no hay soberanía de ninguna potencia ni de ningún territorio. Cuéntanos exactamente qué pasa allí. Bueno, sí, efectivamente hay algunas posesiones territoriales de algunos países, en su mayoría grandes potencias, y bueno, otros como Argentina y Chile, que desde principios del siglo XX intentaron reclamar un espacio de soberanía sobre ese territorio inhabitado e inhóspito que prácticamente por las condiciones climáticas no puede sostener la vida de manera regular y normal como en el resto del planeta. Por eso en el año 1959 se firmó el acuerdo del Tratado Antártico, en el cual ya no se abrirían las puertas a nuevas acciones de soberanía territorial sobre la Antártida, quedando exclusivamente estos territorios en manos de algunos países como centros de desarrollo científico bajo la administración de cada uno de ellos, y el resto del territorio protegido por estos mismos países que ocupan esos espacios,
para que no existan nuevamente reclamaciones territoriales. Esos espacios se han protegido particularmente por la protección a la biosfera de ese territorio, ya que la vida animal que existe allí para poder conservarla, pues, pero que no se explotara y no ocurriera, bueno, lo que ha venido ocurriendo, el ecocidio que se ha adelantado particularmente en los últimos 60 años allí. Recordemos incluso que el enorme hueco en la atmósfera que hay con algunos gases del planeta está allí, precisamente en la Antártida. Sí, la capa de ozono sufrió severos daños allí. Ahora, y por ejemplo, a nivel mineral, pudiera haber, no sé, alguna reserva interesante, porque claro, la superficie sí está bajo unos cuantos kilómetros de hielo, pero más abajo, ¿qué pudiera haber allí y que a lo mejor pudiera representar un interés para alguien? ¿Se conoce, se ha investigado o se ha dejado así como un sitio inexplorado por el hombre? Se sospecha de yacimientos, particularmente de hidrocarburos, importantes yacimientos de hidrocarburos que puedan existir allí, porque al fin y al cabo, bueno, la Antártida también formó parte de lo que era el antiguo Pangea, antes de la división de los planetas, de los continentes. Pero el problema es que la capacidad para poder explorar bajo tantos kilómetros, porque no estamos hablando de centímetros o metros de hielo y nieve, no, estamos hablando de kilómetros de hielo y nieve que forman unos glaciares enormes que no hasta donde comienza realmente la plataforma continental antártica. Entonces eso ha dificultado cualquier tipo de exploración y además, bueno, como te comentaba, pues el mantenimiento del ecosistema que pueda existir allí, que existe allí, ya que la exploración para recursos minerales y recursos naturales que puedan haber allí podría dañar ese ecosistema. ¿Y ha habido alguien que se le haya ocurrido, por ejemplo, crear una vía de comunicación de un lado al otro de la Antártida, o sea, atravesar la Antártida para llegar al otro lado del planeta? ¿O eso ni siquiera se plantea por lo costoso y dificultoso? Ha sido imposible incluso para la aeronavegación, porque las condiciones climáticas son tan extremas que un avión sobrevolando la Antártida podría sufrir congelamiento de materiales y de líquidos, los líquidos hidráulicos del avión, hasta el combustible, etcétera. Entonces, de hecho, por eso todas las rutas aeronáuticas pasan cerca de la Antártida, pero evitan traspasar el continente de una latitud a otra. Pues. Claro. Comentamos también, y lo hacemos al principio del programa, porque teníamos la noticia de una misión china que había logrado con éxito despegar nuevamente desde la cara oscura de la Luna, con regreso a la Tierra, trayendo algunos minerales. Bueno, y estaban muy contentos. La sonda china Chang'e 6, que despegó con éxito desde la Luna en su cara oscura, y estaría trayendo algunos materiales, y es la primera vez que se logra esa misión, que alguna nave se pueda posar sobre el territorio de la Luna. En el caso, por ejemplo, de este satélite, que obviamente se asume como parte del planeta, ¿cuál es la condición legal de ese satélite? Hasta ahora han llegado rusos o soviéticos en su momento, y rusos ahora, y americanos, recientemente pues los chinos, pero cualquiera que tenga posibilidades económicas y tecnológicas pudiera llegar hasta ese lugar para la razón que sea, bien sea estudios ambientales, experimentos, etcétera. Sí, bueno, de hecho, efectivamente, también te faltó nombrar misiones de la India y de Israel, que verdaderamente han llegado también a la Luna. Sobre la Luna aún no existe legislación alguna que regule la exploración de nuestro principal satélite. Sin embargo, ha habido prácticamente desde la época de la carrera espacial un acuerdo tácito en el cual la Luna no le pertenece a nadie. La Luna es de todos, aun cuando haya 7 banderitas norteamericanas sembradas allá en el territorio selenita, ¿no? Sí. Pero existe ese acuerdo. En algún momento se va a avanzar en la materia, particularmente porque recordemos que estamos en el umbral del retorno del ser humano a la Luna, porque ya las misiones norteamericanas están a punto de regresar con el nuevo programa Artemisa, que han venido adelantando, y ya está anunciado que para el 2027
se procederá a un nuevo alunizaje de la humanidad en el territorio selenita. Sí, en misiones tripuladas ya, ¿no? De nuevo Así, llevando claro, hombres allí, hombres y de mujeres. nuevo misiones tripuladas y además ahora con la ambición de que se conviertan en permanentes, pues, Ujú. en establecer bases en la Luna, que posteriormente eso llegará a una regulación como la que hubo con la Estación Espacial Internacional. No tengo duda absoluta en eso, porque, como te digo, así como se avanzó en los últimos 50, 60 años en el derecho aeronáutico y en el derecho marítimo, en el cual todos los países del planeta están comprometidos a ciertas regulaciones, etcétera, también lo ocurrirá con la Luna, seguramente a partir ahora del año 2027. Y en ese caso, la permanencia de algún ciudadano en ese sitio o eventualmente uno pudiera pensar el nacimiento de alguna persona que ¿no? Se propongan que una mujer dé a luz estando en ese territorio, no sembraría pues un precedente de territorialidad a favor de esas personas. No sé, ¿cómo se ha venido No, manejando regularmente ese tipo de situaciones? en todo caso, el precedente será de qué ciudadanía adoptaría El bebé. el neonato, ¿no? Si sería selenita o terrícola, Ok, porque porque en cuanto a su ciudadanía, bueno, recordemos que todos los países en el mundo ya tienen legislación en la cual, bueno, usted es de la ciudadanía de sus padres, así sí. nazca a 10.000 kilómetros de distancia del país de sus padres. Sí. Eso ya se establece como, digamos, el uso y costumbre termina siendo así, aunque Sí, cada particularidad pues indique lo contrario, pero bueno, en líneas así es, generales es eso. claro, porque así es el derecho Ujú. y el derecho internacional toma, por supuesto, esos principios. O sea, todo se convierte en costumbre Ujú. y se continúa con con la misma idea. Ujú. Le preguntaba también con relación a esos espacios acuáticos, sobre todo puede ser en el Pacífico, en el mismo Atlántico, que a lo mejor están como un poco en medio de la nada también. ¿Quién regula lo que pase allí en un momento determinado, si es que hay alguna regulación? No, allí no hay ningún problema Ok, porque existe el derecho marítimo. ok. Como te dije, te comenté que existía el derecho marítimo y el derecho aeronáutico que establecen las responsabilidades que se pueden adoptar en espacios abiertos. O sea, todo lo que no sea el mar territorial y la zona económica exclusiva de cada nación, de cada país, se considera como mar abierto. O sea, aguas internacionales y en las aguas internacionales se regula el principio de la soberanía de el buque que transita por encima o por debajo del agua, dependiendo de la bandera que lleve, o del avión que va por los aires, la matrícula del país que lleve. Entonces las responsabilidades se establecen en función de eso. La soberanía está en el buque o en la aeronave. Porque al fin y al cabo el mar abierto, las aguas internacionales le competen a todos porque son las principales rutas de comercio en el planeta, pues. ¿Y no podría alguien ocurrírsele, por ejemplo, montar una base para explorar o explotar los minerales que pudiera haber en el lecho marítimo, etcétera? Digamos, ¿eso está previsto en algún acuerdo, en alguna legislación? Sí, eso usualmente lo puedes hacer dentro de tu mar territorial o zona económica exclusiva. Sí. ¿Ok? En mar abierto, en las aguas internacionales, también ha ocurrido, pero usualmente se realiza en misiones internacionales de varios países en conjunto Ok. y ya todo regulado a través del derecho marítimo. Termina siendo como misiones de cooperación un poco posiblemente para evitar ese tipo de disputas, ¿no? Así es, así es. Realmente hoy por hoy el tema del terra nullius, de las tierras de nadie, se han limitado es básicamente al concepto geoestratégico militar, Ok. que desde la Primera Guerra Mundial, cuando aquellas escaramuzas de trincheras estancaron la guerra, crearon esos enormes territorios entre trinchera y trinchera Ujú. de cada bando, donde ninguno de los dos avanzaba o retrocedía. Y desde entonces ha quedado la tradición de que el tierra de nadie es eso, Ok. ese espacio que queda entre los dos bandos en conflicto.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Benavides. Gracias por habernos dado estos minutos y haber compartido con nosotros todo su conocimiento en la materia en torno a los territorios de nadie. Jonathan Benavides es politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Medio Oriente, profesor universitario con doctorado o doctorando ahora para ciencias políticas. ¿Tiene redes sociales, profesor? Sí, en Twitter me pueden ubicar a través del @J_Benavides. J_Benavides. Perfecto, ya lo vamos a seguir. Muchísimas gracias, profesor. Son las 12:59, momento ya de despedirnos. Solo vamos a hacer con otro tema que fue top del año 2000, Go Let It Out de Oasis.